Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el internacionalista Lauren Caballero. Él se encuentra en el estado Táchira, zona fronteriza con Colombia, especialmente, particularmente en Rubio. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de los debates. ¿Qué significa que el electorado colombiano no haya tenido la oportunidad en esta recta final de escuchar nuevamente las propuestas de ambos candidatos, sobre todo con todo lo que ha venido pasando tras conocerse los resultados de la primera vuelta? Críticas hasta de cada uno de los candidatos, escándalos, bueno, todo lo que ha venido pasando en medio de esta campaña. Mira, yo creo que los asesores del candidato Rodolfo Hernández fueron asertivos al proponerle pues, la posibilidad de que no asistiera a este debate con el candidato Petro. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que este es un candidato que realmente no tiene una propuesta política concreta, que de vez en cuando se le ha dado la oportunidad de emitir alguna opinión sobre temas complejos, ha metido la pata de manera garrafal. Por allá en alguna entrevista cometió la imprudencia de decir que una de las soluciones más efectivas para controlar el tema del narcotráfico era que el Estado proporcionara droga a los adictos, pues como un mecanismo para curar la adicción y acabar con el narcotráfico. En otra oportunidad había dicho que era admirador de Hitler. Estaba de acuerdo con fumigar con unos agentes químicos nocivos para la salud de los campesinos, los sembradíos. Eso lo cambió luego en unos hilos en Twitter. Pero bueno, lo cierto es que es un candidato que no tiene claridad sobre una cantidad de propuestas políticas concretas para resolver los problemas reales de los colombianos. Y si hubiese participado de alguno de los debates durante la primera vuelta y ahora mismo hubiese participado en este debate con Petro, que es un candidato que viene ya curtido en política, que tiene una cantidad de mañas adquiridas precisamente por esa dinámica de quehacer político, pues es muy probable que esa participación le hubiera jugado en contra. Hasta ahora le ha ido bien no participando en estos debates y ha logrado mantenerse con un posicionamiento bastante positivo para un candidato que aparece prácticamente de la nada. Entonces, bueno, yo lo veo como algo desde el punto de vista del juego político acertado, y desde el punto de vista, bueno, de lo que la gente merece como ciudadanía, Lauren, dígame. sí, ahora yo te pregunto, eso pudo haber funcionado quizá para la primera vuelta no asistir a los debates, pero a medida que pasa el tiempo, que transcurren los días y que se conocen una y otra declaración, denuncias, por ejemplo, en el caso del candidato Rodolfo por el tema de la corrupción, ¿no era necesario quizá pues ese último debate o aún así a sabiendas de todo esto? Porque en estos momentos podría perjudicarle el hecho evidente de no asistir a presentarse en un debate con otro candidato, ¿no? Si no está dispuesto a presentarse en un debate, ¿cómo puede dirigir a una nación donde un presidente debe ser cuestionado por todos sus habitantes, ¿no? Tanto por sus seguidores, por sus críticos en cuanto a su gestión pública? Claro, estoy absolutamente de acuerdo contigo. El asunto es que ellos eligieron entre dos males y aparentemente es el mal menor. Haber participado del debate posiblemente habría colocado al candidato Hernández en una posición de total invulnerabilidad. Ahora mismo él podría, pues, con cierta ayuda de sus asesores, montar algún tipo de respuesta frente a la puesta en escena de hace algunas horas del candidato Petro, que por cierto, debo decirlo, fue una puesta en escena magistral que transmite seguridad, que transmite cierta calma e intenta aplacar esas voces que lo califican como un candidato insurreccional y que va a acabar con el sistema democrático colombiano. Así que bueno, ahora mismo el balón está del lado de la cancha de Hernández y su equipo de asesores, habría que ver cuál es la respuesta que darán. Repito, haber participado del debate Sí. enfrentando a Gustavo Petro, que es un candidato que está sumamente curtido en política y que tiene cualquier cantidad de mañas, producto Lauren. de la misma dinámica, hubiera sido un potencial suicidio electoral. Lauren, ahora por otro lado, también hemos escuchado recientes declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, lo hizo para un medio de comunicación colombiano en una entrevista sobre el tema de la popularidad. Él decía, bueno, quizá los más populares o aquellos que se presenten mejor
con un discurso bonito no significa que las cosas vayan bien. Decía él, Chávez era muy popular y textualmente dijo, miren lo que ocurrió con Venezuela, miren la desgracia del pueblo venezolano. Fueron palabras del presidente actual en ejercicio de Colombia, Iván Duque. Sí, los colombianos tienen una percepción bastante negativa acerca de lo que ocurre en Venezuela y bueno, el éxodo de muchísimos venezolanos hacia este país ha generado pues una especie de polarización entre aquellos que de alguna manera apoyan a lo que se conoce allá como la izquierda, que en este caso está representado por el pacto histórico con Petro a la cabeza, y los candidatos del sistema y además un candidato como el señor Rodolfo Hernández, ¿no? Así que bueno, de alguna manera se utiliza el ejemplo de Venezuela como una especie de coco, me refiero Sí. a como una especie de fantasma, pues de espectro para asustar nuevamente al electorado con aquello del comunismo, con aquello de la izquierda, con aquello del pacto, perdón, del grupo de Sao Paulo, del foro de Sao Paulo y todo lo demás. Incluso escuché a algún comentarista decir que se vieran en la cara de Bolivia o de Ecuador o de Argentina y calificó a estos países como países dictatoriales, cosa que también es absolutamente tomado de los cabellos, pero cuando Lauren. estamos hablándole a un electorado populista que está lleno de cualquier cantidad de emociones, pues este tipo de mensajes pueden calar, pueden tener algún tipo de recepción en el electorado. Bien, muchísimas gracias, Lauren, por estar con nosotros. Agradecemos tu participación acá en Argumentos. Gracias a ti, Rosa. Saludos a la audiencia. Gracias y gracias a ustedes que están allí muy atentos y siguiendo todos los detalles de nuestro programa. Ya hablamos del tema informativo. Ahora, para el bloque siguiente, como les dije, le tenemos una sorpresa para esta edición de viernes de Argumentos, pues nos acompaña en nuestros estudios nuestra querida Valentina Sánchez Trivela. Nos va a contar todos los detalles de cómo se prepara para el nuevo certamen y qué representa, cuál es el proyecto social en el que está trabajando para el Miss Universal Woman que será realizado en septiembre. Nos vamos a una pausa.